¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, si nadie tiene dudas de lo que hemos visto hasta ahora, voy a compartir pantalla, entonces vamos a continuar con el tema que iniciamos la clase pasada de evaluación de activo sujeto a agotamiento. ¿Ven la pantalla o no? No, todavía, profe. Ahí sí. Ahí sí, bueno. ¿Se acuerdan que la clase pasada recordamos a qué llamábamos activo sujeto a agotamiento? También vimos que para proceder a la evaluación de los activos sujetos a agotamiento necesitábamos determinar el rendimiento anual que estos activos sujetos a agotamiento iba o se suponía que iba a producir. Por otro lado, el objetivo de nuestra evaluación, en este caso, va a ser determinar el valor máximo que una persona debería invertir en ese bien para cubrir su tasa de rendimiento deseada y poder recuperar la inversión. Fíjense que hablé recién de dos conceptos. Por un lado, lograr la tasa de rendimiento deseada y por otro lado, recuperar la inversión. Esto significa que el rendimiento anual que se obtenga de este bien sujeto a agotamiento debe cubrir esos dos conceptos. Si nosotros llamamos con la letra B mayúscula al valor de la inversión, como ustedes, supónganse que el valor de la inversión fuera de 1.000.000 de pesos, ¿cómo ustedes determinarían cuál es el rendimiento neto que ustedes quieren obtener, digamos, de esa inversión? ¿Cómo calculan el rendimiento neto que desean obtener? Ustedes disponen de 1.000.000 de pesos, tienen distintas opciones de inversión. Esto es al margen de la evaluación. La pregunta es, ¿cómo ustedes determinan en pesos el rendimiento que esperan obtener de ese bien? El rendimiento neto. Monto menos capital invertido. Monto menos capital. ¿Y cómo calcularías el monto? Capital más capital por interés. O sea, capital por 1 más I. Y la pregunta es, ¿no es lo mismo aplicar la tasa al capital invertido directamente sin hacer la diferencia entre monto menos capital? Sí, lo mismo. Es lo mismo. Ahora bien, ¿con qué tasa harían el cálculo? Fíjense que les estoy haciendo una pregunta que tiene que ver con una decisión que ustedes tendrían que tomar. Si yo les dijera a ustedes, si ustedes dispusieran de 1.000.000 de pesos, ¿qué tasa le exigirían como rendimiento, tasa de rentabilidad a esa inversión? ¿Tomarían la tasa? ¿Cómo? Entonces, una que supere la tasa de costo de capital. Y depende a qué esté llamando tasa de costo de capital. Porque digamos que en este caso estamos hablando de que vos disponés de 1.000.000 de pesos.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama o qué tasa tomarías para hacer el cálculo del rendimiento que esperás obtener? Efectiva, profe. Sí, pero ¿de dónde la sacan? ¿Que la inventan ustedes? Yo lo que estoy tratando es de que ustedes relacionen lo que nosotros damos en teoría con lo que es la realidad, porque yo les puedo directamente decir, tienen que tomar una tasa tal, pero el tema está de dónde obtienen ese dato. Entonces yo les puedo dar la formulita y vemos que el rendimiento neto que uno espera es la inversión por una tasa. Sí, es una tasa efectiva, pero ¿qué es una tasa de un préstamo? ¿Es una tasa de un plazo fijo? ¿De dónde obtendrían ustedes esa tasa? Porque imagínense que no estamos hablando de una inversión pequeña, estamos hablando de una inversión grande en un activo sujeto a agotamiento. Entonces, Del mercado, profe, donde hay un activo con esas características. exactamente, tomarían la tasa de rendimiento de activos similares en el mercado. O sea, trabajarían con una tasa de costo de oportunidad. ¿Estamos? Entonces, fíjense, lo que yo le exijo o necesito que ese bien me dé en pesos por año, va a ser igual a ese rendimiento anual que yo pretendo, más una cuota a un fondo de acumulación que me permita recuperar el capital invertido cuando se termina, se agota este bien. Lo vamos a ver acá en fórmula. Fíjense, si yo llamo a R el rendimiento neto anual en pesos generado por el bien en cuestión. ¿Ustedes están viendo bien o prefieren que agrande la letra? Perdón, interrumpí. ¿Esto lo ven bien o lo agrando? Chicos, son ustedes los que me tienen que responder. ¿Lo ven o no? Bueno, el R va a ser el rendimiento neto anual en moneda, o sea, en pesos, que se espera que ese bien sujeto a agotamiento genere. Este dato de R es un dato que ustedes lo van a tener. No lo van a poder calcular ustedes, se los va a tener, como les dije la clase pasada, que dar un entendido en la materia, alguien que sepa de minas, de bosque y les diga, por año de esta mina o de este bosque se puede sacar tantos pesos. Estamos libres de gastos. Con ese dinero, ustedes tienen que cubrir, por un lado, lo que pretenden de la inversión. Yo voy a llamar con la B mayúscula de imprenta el valor a invertir. Y prima sub 1 es la tasa efectiva de rentabilidad que yo le pido o le exijo a mi inversión. Es esa tasa de mercado o de costo de oportunidad que voy a tomar y que pretendo que me rinda la inversión. ¿Qué pasa? Que con estos pesos que me va a generar ese bien, yo no solo tengo que cubrir lo que quiero ganar, sino una cuota a un fondo que me permita recuperar el capital invertido. Cuando yo hablo de la cuota a un fondo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A una renta? ¿A una operación simple? Cuando hablo de una cuota a un fondo para recuperar el capital, ¿a qué me refiero? Una renta. A una renta de tipo inmediata, anticipada o diferida. ¿Cuándo voy a recuperar el capital? ¿Al inicio o al final? Al final. Al final. Entonces, ¿qué tipo de renta es? Anticipada. Anticipada. Y es el valor final de una renta anticipada. Ustedes se acuerdan que la fórmula de valor final era la formulita S sub n, que era cuota por S sub n a la tasa I.
¿Se acuerdan de esa fórmula o no? La de cuota por S sub N. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Acá lo que nosotros tenemos de incógnita no es el valor final, porque el valor final es el capital invertido. Lo que tenemos de incógnita es el valor de la cuota. Lo que tengo que sacar, digamos, de ese rendimiento anual para ir armando ese fondo de acumulación, así como lo hacíamos, ¿se acuerdan? En el sistema americano, que nosotros armábamos, si ahorrábamos, armábamos un fondo de cuota T pesos, era en el sistema americano. Acá es un fondo similar, pero que va a tener como valor final el valor de la inversión. Y vamos a multiplicar para calcular el valor de esa cuotita, el valor de la inversión por S sub N a la menos 1. Pero no a la misma tasa y prima que yo le exijo al proyecto, porque este fondo de acumulación seguramente lo voy a hacer ahorrando o haciendo una inversión de menor envergadura, porque es una cuotita, ya no es una inversión de 1 millón de pesos lo que yo voy a ir depositando. Entonces lo vamos a hacer seguramente a una tasa distinta que llamamos I' sub 2. ¿Se entendió o no? Profe, a mí por ahí me cuesta comprender más digamos, porque el fondo de recupero ese es para este tipo de inversiones nomás se constituye o por ejemplo en otras que ya digamos también tenemos que hacer, generalmente se hacen. Todo depende del tipo de inversión que vos hagas. En realidad, les digo, si cuando uno hace una cuotita de amortización, vieron que ustedes cuando llevan una contabilidad, anualmente generan la amortización o la depreciación de los bienes. En realidad, el cálculo de esa depreciación que nosotros la hacemos contablemente, tomando el valor del bien dividido la vida útil, es un cálculo, digamos, que es simbólico, porque en realidad el objetivo que tiene la depreciación de los bienes es que al final de la vida útil uno tenga ahorrado el dinero para reemplazarlos. Así como se hace en contabilidad, de tomar el valor del bien y dividirlo por N, no sería financieramente lo correcto. Esto que yo estoy calculando acá es el cálculo de una amortización como debería ser si tuviera en cuenta el concepto financiero de lo que es la depreciación de un bien. ¿Estamos? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es diciendo que el rendimiento o lo que me genera el activo sujeto a agotamiento debe cubrir la rentabilidad que yo exijo más una cuota de amortización o de depreciación, cuyo objetivo es que al final de la vida útil del bien yo pueda recuperar el capital invertido. ¿Se entendió ahora? Sí, pero O sea que esto lo van a usar siempre que les parezca lógico hacerlo, hasta en la misma contabilidad. ¿Hasta ahí se entiende? De todo lo que tenemos acá, los datos que ustedes van a conocer son el rendimiento anual que genera el bien, la tasa de rentabilidad que le están exigiendo al proyecto y la vida útil estimada de ese activo sujeto a agotamiento, que sería N, y la otra tasa I' sub 2, que sería la tasa, un tipo, digamos, una tasa pasiva, con la cual constituyen el fondo. Y la incógnita es decir, ¿cuánto podrían invertir ustedes en este bien? Acá lo que se hace es sacar factor común. Una vez que sacan factor común B, les queda la formulita de que B es igual al rendimiento anual en pesos. Y ojo que cuando hablo de rendimiento anual me refiero al rendimiento neto, final, anual, que genera el bien, dividido la suma de la tasa activa, voy a llamarla como tasa activa, la tasa que ustedes
le exigen al proyecto, o sea, la tasa de rentabilidad pretendida, más ese subene a la -1 a la otra tasa, que es la tasa con la cual están por armar el fondo de acumulación o de recupero del capital. Una vez que yo calculo esta B, me va a dar un valor en pesos y me va a decir, bueno, por esta mina que anualmente les va a generar un rendimiento de tantos pesos, durante 5 años, ustedes pueden invertir 1 millón de pesos. Entonces, ¿para qué uso ese dato? Para comparar con el precio de venta de esa mina o de ese bosque. Si el dueño de ese activo sujeto a agotamiento pide 1 millón de pesos, digamos que compro. ¿Por qué? Porque 1 millón es lo máximo que yo debo invertir si quiero ganar la tasa y prima sub 1. Si el vendedor de ese activo pide 900.000 pesos, ¿qué les parece? ¿Tendría que comprar o no tendría que comprar ese activo? Sí, porque es menor el precio. Exacto. ¿Y eso en qué incidiría? Si a mí me van a cobrar solamente 900.000 pesos, ¿alguno de los elementos de esta fórmula se vería alterado? Recuerden que a mí, al desarrollar la fórmula, me dio 1 millón. Y acá resulta que en la realidad son 900.000. Voy a ir por par. ¿El rendimiento anual que se espera obtener del bien va a variar? ¿No? No, porque el bien da lo que da. ¿La tasa que yo le exijo al proyecto va a variar? ¿O la tasa de rentabilidad, en vez de decirle tasa, la tasa de rentabilidad del inversor va a variar? Sí, va a ser mayor, porque Exacto. para tener la misma renta, y siendo menor el valor actual, el valor de compra, tiene que ser mayor la tasa. Muy bien. El único elemento que cambiaría sería la tasa de rentabilidad del inversionista, porque la tasa y prima sub 2 no, porque como les dije, es como una tasa pasiva que no la va a poner el inversor. El único elemento que va a modificarse es la rentabilidad. Y si a mí me cobran menos que lo que me da este cálculo, significa que voy a ganar más. Y a la inversa, si el vendedor pretende 1.200.000, yo digo no compro porque el valor máximo que yo estoy dispuesta a pagar es de 1 millón. ¿Por qué? Porque si pago 1.200.000, ¿qué va a pasar con la tasa de rentabilidad de este activo? ¿Se va a ver alterada o no? Repito la pregunta. Si el cálculo me dice... ¿Cómo? ¿Puede ser que se disminuya? Exacto, va a verse disminuida. Porque si el cálculo a mí me dice, si vos pagás 1 millón, estás ganando, suponte, el 20%, que es el resultado original. Si a mí me cobraran 1.200.000, estaría invirtiendo más plata para ganar en pesos lo mismo. Entonces, ¿qué se vería alterado? La tasa de rentabilidad. En lugar de ser el 20%, sería el 15% quizás. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Fíjense que cuando yo hablé acá de activo sujeto a agotamiento y desarrollé esta fórmula, yo supuse que ese bien se agota al cabo de su vida útil y no tiene valor residual. Pero eso a veces no es tan así, porque si yo compro un bosque
todo lo que sea madera, digamos, se va a ver consumido, el activo, pero va a quedar el terreno. Es decir, que ese bosque va a tener, digamos, un valor residual que sería el valor del terreno sin los árboles. Entonces, si ese activo sujeto a agotamiento tuviera un valor residual, en esta fórmula, ¿dónde se vería reflejado ese valor residual? Voy a preguntar por parte. ¿El hecho de que tenga valor residual va a alterar el rendimiento anual que le vamos a sacar a ese activo? ¿Dónde aparece el valor residual de un bien? ¿En qué momento? Al final de la vida útil. Al final de la vida útil. Les está diciendo que al final de la vida útil ustedes pueden vender ese activo, lo que quedó de él, que sería el terreno, por un determinado precio. Muy bien. ¿Se va a ver alterada en esta? Entonces, primera pregunta que no me la respondieron. ¿Se va a ver alterado el rendimiento anual o no? No, No. Todos los años voy a sacar lo mismo por la venta de la madera, porque lo que me va a quedar es el terreno. ¿Se va a ver alterado lo que el inversionista exige de esa inversión? Porque él va a seguir invirtiendo B pesos. Si yo invierto hoy 1 millón y quiero ganar un 20% anual, ¿me va a interesar que dentro de 5 años yo recupere el capital invertido? Una parte por la venta del terreno y otra parte por lo que fuera. ¿Me va a interesar eso cuando yo hablo de lo que le exijo al proyecto o a la inversión? No, profe. En esta parte no van. Y acá, cuando armo la cuota al fondo de recupero del capital, Ahí sí. ahí sí, porque ya no necesito armar un fondo considerando todo el capital invertido. Ese fondo lo voy a armar por la diferencia entre el capital invertido y el valor de recupero que tenga ese bien al cabo de su vida útil. Entonces aparece, y acá lo tengo, esta otra fórmula. Lo único que cambia respecto de la que vimos recién es que el fondo se constituye por la diferencia entre el valor de origen del bien y el valor que tiene al cabo de la vida útil. Yo le puse Bn, pero N no hace referencia a la simbología del valor de una inmediata constante. Bn significa valor al final de los n años, que es la vida útil del bien. ¿Estamos? Entonces, eso va a significar que el fondo, la cuotita que yo voy a tener que ahorrar para recuperar el capital, va a ser menor a que si no hubiera un valor de recupero. Y la fórmula del valor a invertir se transforma en esta otra, simplemente por la incidencia de ese valor residual. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Acá yo traje un ejemplo. ¿Profe? Sí, cómo no, te escucho. No, si voy a saber más si la ecuación original, el primer término sería como el ingreso del año y el segundo como los costos, ¿no? Porque es la cuota que tenemos que pagar, No, ¿no? no son los costos. Cuando, cuando vos calculás R, el rendimiento anual, te voy a dar un ejemplo. Suponte que vos todos los años vas a tener ingresos por ventas de la madera, pero también vas a tener gastos, porque la madera no se corta sola, porque necesitas gente, o sea, vas a pagar sueldo, vas a pagar impuestos, vas a pagar luz, vas a tener un montón de gastos. Cuando vos calculás R, sí haces la diferencia entre ventas menos costos. Pero cuando vos haces esta relación, esto ya es una relación, digamos,
no vista como costos ni como beneficios, sino vista desde un punto de vista financiero, que significa con lo que yo saco en pesos de esa mina, de ese bosque anualmente, cubro lo que el rendimiento que yo pido a mi inversión. Suponte que tu inversión fuera de 1 millón de pesos. Vos le exigís a tu proyecto como tasa un 20% anual. Significa que vos estás pretendiendo que a tu bolsillo ingresen anualmente 200.000 pesos. Entonces, con lo que vos sacás de la explotación de ese bien, vos tenés que cubrir esos 200.000 pesos que te van a ingresar a tu bolsillo, más una cuota que te permita vos recuperar el capital, o sea, más una cuotita, digamos, de amortización en términos contables, que es una cuota como una cuota de, que vos decís, bueno, yo voy a depositar anualmente tanta plata, cuyo cálculo surge de esta formulita, de manera tal que cuando se cubra la vida útil del bien, yo vaya al banco, retire la plata y tenga el 1.000.000 de pesos que invertí. Porque si vos no haces este depósito, ¿qué pasaría? Está bien, cobrarías 200.000 pesos anuales, pero no tendrías recupero del capital. Claro. ¿Entendés? Se parece O al sea, sistema americano, digamos. Un poco por eso les que decía, tengamos- por eso les hice la comparación hoy con el sistema americano. Esta segunda parte es como la cuota al fondo que se hacía en el sistema americano cuando uno decidía, bueno, yo voy a ahorrar para evitarme el problema de no disponer de la plata al final. Acá voy a ahorrar para poder disponer de la plata al final. Si no dispongo de la plata al final no voy a tener problemas, simplemente habré perdido mi capital. ¿Estamos? Entonces, vos fíjate, si acá R no te cubre todo esto, no te sirve. Si R fuera mayor a todo esto, significaría que esta tasa y prima sub 1 es mayor que lo que pusiste. ¿Por qué? Porque esta segunda parte no la vas a cambiar. No la vas a cambiar porque esta tasa y prima sub 2 es una tasa vigente para el tipo de operación de ahorro que vos vas a hacer y no la manejás vos porque ahí vas a ser ahorrista. ¿Estamos? ¿Quedó entendido ahora? Sí, profe. Les voy a leer un ejemplo práctico que puse para que lo entiendan mejor. Fíjense, dice, un inversionista lo consulta porque tiene la posibilidad de invertir 4.500.000 pesos en un bosque de pinos que se estima generará ingresos netos anuales por 1 millón de pesos durante 20 años, al cabo de los cuales tendrá un valor residual de 100.000 pesos. Si pretende obtener una tasa de rendimiento anual del 20% y puede constituir un fondo de recupero del capital invertido al 15% anual, determine, primero, si el inversionista debe llevar a cabo la inversión. Segundo, en caso afirmativo, calcule la tasa de rendimiento que le generaría la inversión. Entonces, fíjense, en primer lugar, tienen que calcular para ver si llevan a cabo la inversión o no, necesitan calcular el valor del bien. En este caso, tiene valor residual, lo van a hacer con esta fórmula. ¿Qué datos ustedes tienen acá? Fíjense, dice la explotación generará ingresos netos anuales por 1 millón. ¿Eso qué sería el 1.000.000 de pesos? ¿Qué les parece que son? R, la renta R, anual. la renta neta anual. Fíjense que acá el dato está dado como ingresos netos, pero también yo podría haber puesto que de la explotación se obtendrían anualmente, qué sé yo, 1.500.000 pesos en concepto de venta, pero además habría gastos por 500.000 anuales. Ahí tendrían ustedes que sacar la diferencia porque el R es digamos, la ganancia neta que le generaría la explotación.
Muy bien. ¿Qué otro dato tienen acá? Durante 20 años, dice, o sea, n para calcular S sub n es 20. Al cabo de los cuales tendría un valor residual de 100.000 pesos. ¿Qué serían los 100.000 pesos en esta fórmula? B sub n. PN, exactamente. Esto es el valor residual. Y después dice, si se pretende obtener una tasa de rendimiento anual del 20%, ¿ese 20% es I sub 1 o I sub 2? Y soy uno. I sub 1. Y puede constituir un fondo de recupero del capital invertido al 15%. Fíjense que acá dice para qué es el 15%. Es para el fondo de recupero, o sea que no hay dudas de que es I sub 2. Hago el cálculo, ese cálculo me da 4.772.000 pesos redondeando, 4.772.000. ¿Debo hacer o no la inversión? Sí, ¿Cómo? ¿Sí? sí, ¿Por qué? ¿Por qué sí? A ver. porque ahora está 4.500.000 y es menos. digamos. Exacto. Muy bien. Lo que ustedes calculan cuando hacen B, el valor del bien, es el valor máximo que pueden pagar, no el mínimo, es el máximo. Fíjense que esto les dio 4.700.000. El que lo quiere vender pide 4.500.000. Por supuesto que lo voy a comprar, porque mi cálculo me dice que si esta persona pidiera 4.700.000, yo también tendría que comprar porque estaría ganando el 20% anual que le estoy exigiendo a mi inversión. Muy bien. Como yo voy a pagar 4.500.000 en lugar de 4.700.000, ¿qué se verá afectado acá? ¿Qué elemento se va a ver afectado? Dijimos hoy, va a cambiar el rendimiento anual, o sea, el bosque va a dejar de producir 1 millón anual, va a producir más porque a mí me quieran cobrar menos por la inversión. No, profe. La No. tasa I1. Y prima sub 1 es la tasa que se va a ver afectada o va a cambiar. Para eso, para calcular esta segunda respuesta, ¿qué van a tomar como dato? El valor del rendimiento anual, que ya lo veníamos tomando, el valor residual del bien, la vida útil, la tasa y prima sub 2, van a tener como incógnita y prima sub 1, pero además van a tener que tener el valor de B, porque no pueden tener B e I prima como incógnita. Al ser I prima sub 1 incógnita, ¿qué valor le darían a B para despejar I prima sub 1? ¿Qué le darían? ¿4,5 millones o los 4.700.000? 4.500.000. Exacto, 4.500.000, que es el precio de venta que puso la otra parte. Porque si ustedes ponen acá 4.700.000, ¿qué tasa les va a dar como resultado? La del 20%. El 0,20. La del 20, exacto. ¿Para qué van a hacer el cálculo si ya saben que con esa tasa del 20 obtienen esos 4.700.000? Entonces, para calcular la verdadera y prima sub 1, si es que no coincidieran el valor calculado por ustedes y el precio de venta del bien, ponen como que el valor del bien es el precio de venta y recalculan y prima, que es lo que tienen acá hecho a continuación. ¿Se entendió esto? Este material ya lo tienen en el aula ustedes, porque yo ya lo habilité para que lo vean. ¿Se entendió entonces? Y fíjense, en este caso, se corrobora lo que hoy dijimos, que si el precio de venta es menor al valor que obtuvimos nosotros de nuestra evaluación, fíjense, la tasa
que va a rendir esta inversión va a resultar mayor que la tasa pretendida. Va a ganar más del 20, va a ganar el 21 y pico. ¿Estamos? ¿Se entendió o no se entendió esto? Sí, Bueno, profe. yo voy a, eso mismo, yo voy a suponer que sí, porque el que calla otorga, así que, bueno, ahora nos queda por ver el último punto del programa y aguárdenme que voy a abrir otro. Coeficiente de amortización programada. Algunos de ustedes algo me contestaron en el parcial anterior sobre K, sin saber exactamente lo que era. Así que para los alumnos que hablaron del coeficiente K en su momento, ahora lo vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla o no? La nueva pantalla. Sí, profe, ya se ve. Sí, bueno, espérenme que voy a cerrar la otra. Ahí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros estamos en épocas inflacionarias. Bueno, no es que vamos a suponer, sabemos que estamos en épocas inflacionarias. Sabemos que el dinero pierde valor constantemente y que si yo me endeudo hoy por 100.000 pesos y lo voy a pagar dentro de un año, esos 100.000 pesos de hoy dentro de un año tienen otro valor. Entonces, voy a encarar el problema algo parecido a como lo hicimos cuando hablamos de tasa real. Vamos a suponer un capital, y aguárdenme que ya que estamos voy a hacer la línea del tiempo. Lo voy a trabajar con una operación simple para que sea mucho más sencilla la explicación. Y es aparte lo que en realidad vamos a pedir nosotros. Vamos a suponer que tenemos un capital de 100.000 pesos. Voy a trabajar con un año, o no, con un periodo P. Un periodo P para no hablar de unidades de tiempo. El plazo de la operación, al cabo del plazo de la operación, el monto es igual a 160.000 pesos. Como hay inflación, estos 100.000 pesos al cabo del periodo P, o sea, al finalizar la operación, valen, o sea, el capital ajustado, supónganse que fuera de 140.000 pesos. Si yo a ustedes les dijera lo siguiente, ¿cuánto yo tendría que pagar al vencimiento para que mi deuda en términos reales se reduzca a la mitad? ¿Se entiende la pregunta o no? Estoy hablando, dije a la mitad como podía haber dicho un tercio, un 40%, dije a la mitad para hacerlo más sencillo nada más. ¿Se entendió la pregunta o no? Díganme Yo por no lo menos entendí, si... profe. ¿No? No, si el capital ajustado, no entendí por eso. Suponte que acá hubo una inflación de un 40%. Si hubo una inflación de un 40%, estos 100.000 pesos en moneda, estos 100.000 acá están en moneda de este momento, del momento de inicio. Estos dos valores están en moneda de cierre o de final de operación. Al haber una inflación de un 40%, para comprar los mismos bienes que yo en el momento inicial compraba con 100.000 pesos, ahora voy a necesitar 140.000 pesos. ¿Se entendió ahora? Sí, yo hacía referencia a que dijo que se reduzca a la mitad. No sabía. Ah, Pero perdón, creo yo que no la entendí. diferencia
entre monto y capital ajustado, ¿no? No, o sea, cuando yo digo que quiero que mi deuda se reduzca a la mitad, me estoy refiriendo al capital ajustado. O sea, yo pretendo que mi deuda, que era de 100.000 pesos y que hoy en monedas del momento de vencimiento son 140.000, se reduzca a la mitad. Si yo quiero que mi deuda se reduzca a la mitad, yo tendría que quedar a deber ¿cuánto? ¿70.000, profe? 70.000. Tendría que, exactamente, yo tendría que quedar, quiero que mi saldo, voy a poner acá, yo quiero que mi saldo de deuda sea igual a 70.000 pesos. Entonces, si yo quiero que mi saldo de deuda sea de 70.000 pesos, ¿cuánto tengo que pagar? En realidad, ¿cuánto debo? Si yo fuera a cancelar mi deuda, ¿cuánto debo? ¿Cuánto voy a pagar? Y pagaría 70.000 más el interés que tengo. A ver, voy a plantear la situación de vuelta. Yo fui y tomé un préstamo de 100.000 pesos, el banco me cobra el 60% anual, significa que al vencimiento voy a pagar 160.000 pesos. Yo hago otro análisis y digo, en todo este año la inflación fue del 40% anual, o sea que los 100.000 pesos que yo debía al inicio es como que hoy de esos 100.000 son 140.000. Yo, por otro lado, digo, ¿qué pasa si yo quiero dejar o quiero seguir debiéndole al banco la mitad de mi capital ajustado? Eso significa que yo al banco le voy a seguir debiendo 70.000 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, para seguir debiéndole al banco 70.000 pesos, ¿cuánto le tengo que pagar? Puede ser 70.000 más... ¿Cuánto le deben al banco? Si ustedes fueran a... más A los ver. intereses. Vamos de vuelta. ¿Cuánto les prestó el banco y con qué tasa les prestó el banco? 100 con la tasa del 0,60. ¿Y cuánto le van a devolver al banco? 160. El monto. Al banco ustedes le van a devolver esto o le deben esto. Lo otro es un análisis que ustedes están haciendo. El banco les prestó 100.000 y pretende que le devuelvan 160.000. Si ustedes pagan los 160.000, el saldo de deuda, ¿cuánto va a ser? Si van al banco y pagan los 160, y va a ser cero, si no le van a deber nada. Lo que se está pretendiendo acá es dejar un saldo de deuda que sea la mitad del capital ajustado en este caso. Yo puse la mitad, podía haber dicho el 10%, el 20%, lo que fuera. Entonces, para que queden adeudando 70.000 pesos, ¿cuánto tienen que pagar? 80.000, ¿Cuánto? 80.000, 90.000. 90.000. 90.000. Debemos pagar. ¿Cómo hicieron el cálculo? A ver. ¿Está bien lo que dijeron? ¿Cómo lo hicieron? Menos el saldo de deuda. 160.000 menos lo que ustedes pretenden quedar a deber, menos 70.000. Es decir, que tendrían que pagarle al banco 90.000 pesos. ¿Hasta ahí se entiende o no?
¿Lo entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Yo acá voy a poner formulitas que ustedes ya saben. Ustedes saben que el monto cuando va a ser capital, cuando uno no tiene un método específico ni una tasa nominal, lo puede calcular como capital por 1 más la tasa del plazo de la operación y prima sub P. Y nos va a dar el monto. El capital ajustado, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo calculábamos el capital ajustado? Eso lo vimos cuando vimos tasa real. Capital por 1 más la tasa de inflación. Muy bien, por 1 más la tasa de inflación. Ay, ¿qué letra ocupo? El 0, a ver, el 0 con la rayita al medio. Ahí está, para el plazo de la operación. ¿Todos se acuerdan de esta fórmula? Miren que esto tiene que ver con lo que ya habíamos aprendido en su momento. Muy bien. Ahora va a aparecer un nuevo concepto que es el llamado coeficiente K. El coeficiente K, como su nombre lo indica, acá préstenme atención, chicos, porque todo lo que estoy hablando lo tienen desarrollado en el material que está en el aula. Lo que me interesa es que lo entiendan. Fíjense, el coeficiente K es un coeficiente, un número que aplicado a los intereses, ¿qué significa que aplicado a los intereses? ¿Qué voy a hacer con el coeficiente K? ¿Qué significa eso? Lo aplico a los intereses. Significa Multiplicado por los intereses. Exacto, que multiplicado por los intereses de la operación, me va a dar el importe que debo pagar para que la deuda se reduzca la deuda en términos reales se reduzca en el porcentaje deseado o en la parte deseada. Fíjense y repito el concepto. El coeficiente K es un valor, un coeficiente, un número que se multiplica por los intereses de la operación y como resultado me da el importe a pagar para que la deuda en términos reales se reduzca en el porcentaje deseado o en el importe deseado. Todo va a depender de cómo venga. Vamos a dejarlo en el porcentaje deseado. Muy bien. Entonces, K por I, ¿a qué sería igual? A ver si alguno me puede decir en base a todo lo que razonamos hace un ratito, ¿a qué sería igual K por I? En algún punto de lo que hemos visto, ¿sale el importe que debemos pagar? Sí, 90.000. Claro, Sí, profe. pero ¿y cómo lo obtuvimos? Como monto menos saldo de deuda. Monto menos saldo ajustado. Muy bien, vamos a poner monto menos el saldo ajustado por inflación. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. K es nuestra incógnita, o sea que K va a seguir llamándose K porque no la conozco todavía. ¿Cómo calculo en esta operación los intereses? Hoy me lo dijeron al inicio. ¿Cómo puedo calcular los intereses en esta operación sin necesidad de hacer monto menos capital? Directamente, ¿cómo puedo hacerlo? Capital ajustado por la tasa.
No, los intereses. No, olvídate de la inflación, estamos acá. Los intereses nominales, ojo que acá no dice intereses reales, dice los intereses que aparecen, o sea, que aparecen, que después sean en términos reales intereses o no, no me interesa. O sea que acá serían esos 60.000 pesos. Tal por I por E. Capital por tasa efectiva. Lo que voy a hacer, en lugar de llamarle capital al capital con la letra C, lo voy a hacer con la letra B corta, de valor actual. ¿Por qué? Para seguir la misma simbología que tenemos en el libro de Janeschi. ¿Estamos? Pero B es el capital. Entonces, fíjense, el interés yo puedo hacer el capital, B, por la tasa efectiva del plazo de la operación. Y prima sub P. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo o no? ¿Les parece? ¿Lo entienden a esto? Miren que Sí, esta profe. explicación no la tienen en el libro de Janeschi. Todo lo que ustedes van a encontrar en el aula lo armé yo, incluso creo que los otros profesores están usando este material, porque busqué una forma de que el alumno entienda lo que está haciendo. ¿Estamos? Y no que sea de memoria. Entonces, K es el coeficiente, B por I' son los intereses. Les voy a ir poniendo color para que ustedes vayan viendo cada elemento con su color respectivo. Estos serían los intereses. Muy bien. El monto. ¿Cómo calculamos el monto? ¿Cómo calculamos el monto? Acá lo tienen. El valor del capital por 1 más la tasa efectiva del plazo de la operación. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, esto es el monto. Vamos a ponerlo acá. Vamos a pintarlo de verde. Muy bien, seguimos. Espérenme que voy a agrandarle un número para que quede todo con... Ahí está. Y ahora nos queda algo que todavía no hicimos, que es cómo calcularíamos el saldo de la deuda. ¿Cómo calcularían el saldo de la deuda? A ver quién se anima. Fíjense que yo dije que quería la mitad, que me quede la mitad del saldo del capital ajustado. La deuda inicial era 100.000. La mitad de estos 100.000, ¿cuántos serían? Yo quiero cancelar la mitad de la deuda. La mitad de estos 100.000, ¿cuántos serían? 50.000. ¿En qué moneda estarían esos 50.000? En moneda, Nominal. pero vamos a hablar de momento. ¿En moneda del momento de inicio o de fin de la operación? De inicio. De inicio. Si yo a esos 50.000 quisiera mandarlos a moneda de cierre de la operación, ¿qué haría con los 50.000? Por Capitalizo. inflación. Entonces, supóngase que a ese saldo, a esos 50.000 los llamo S, que es el saldo. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para llevarlo a moneda de cierre? Lo capitalizo. ¿Por cuánto? ¿Por 1 más qué? Para la inflación del plazo de la operación. Exactamente, por 1 más la tasa de inflación del plazo de la operación. Siendo ese el valor del saldo adeudado
en moneda del inicio de la operación. Fíjense, acá sería como poner 50.000 por 1 más 0,40. Si ustedes multiplican 50.000 por 1,40, que fue 1 más la tasa de inflación, llegan a estos 70.000. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende o no? Muy bien, seguimos. Normalmente, fíjense que yo acá puse el saldo de la operación en pesos, o sea, 50.000 por 1 más la tasa de inflación. Habitualmente, lo que se hace es, no se trabaja con monedas, sino que se trabaja con porcentajes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a despejar K y vamos a ver cómo nos queda. Fíjense, K va a ser igual. Todo esto va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar esto en el numerador. Subrayar para que quede esto ahí. Y vamos a pasar B por I al denominador. B por I prima. B por I prima sub B. Muy bien. ¿Cómo me va a quedar esto? Fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, miembro a miembro del numerador, dividir por B. ¿Me van siguiendo todos o no? Esto puedo expresarlo de la siguiente manera. Aguárdenme, esto de la computadora no es lo mismo que el pizarrón, pero tratemos. Esta B que está acá, no la voy a poner acá como denominador, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir miembro a miembro por B el numerador. ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense cómo me va a quedar esto. Esto me va a quedar de la siguiente manera. A ver, esto vamos a eliminarlo porque esto no es. Ahí está. Esta B sobre B se va y se transforma en 1. No lo pongo. Y acá me queda S sobre B por 1 más la tasa de inflación. Todo sobre la tasa efectiva del plazo de la operación. Muy bien. Al cociente entre S y B, fíjense lo que sería S y B. En nuestro ejemplo, S son los 50.000 pesos y B son los 100.000 pesos. Si yo divido 50.000 dividido 100.000, ¿qué me da? ¿Qué me da acá? El cociente. porcentaje. Exacto, es el tanto por uno, digamos, porque no me va a dar en porcentaje, Eso. que yo quiero que quede expresado el saldo. Fíjense, si yo hubiera querido que mi capital, en vez de pagar, que mi saldo de deuda hubiera sido 70.000, hubiera querido que mi saldo de deuda hubiera sido, espérenme que les voy a dar un valor exacto para que... si yo hubiera pretendido que mi saldo de deuda hubiera sido 56.000, significa que yo hubiera estado relacionando 40.000 acá
sobre 100.000, o sea que sería el 60%. Es decir, lo que yo pretendo que quede de saldo, pero no expresado en pesos, sino en tanto por uno. ¿Estamos? Entonces, significa que yo a esta fórmula finalmente la voy a expresar de la siguiente manera. Uy, espérenme. En lugar de poner S sobre B, voy a poner B sub 1. ¿Y qué va a ser B sub 1? El tanto por uno del saldo de deuda o el saldo de deuda deseado expresado en tanto por uno. ¿Se entendió? Vamos a dar un ejemplo. O vamos a hacerlo con los mismos datos que teníamos recién. Vamos a calcular nuestro coeficiente K y vamos a ver si llegamos al mismo importe. Fíjense, nosotros hicimos un cálculo donde la tasa efectiva era del 60%. ¿Están de acuerdo o no con lo que voy diciendo? Fíjense en los datos originales de nuestro ejemplo. Acá la tasa efectiva era del 60% y la tasa de inflación del 40%, y yo pretendía que me quede el 50% de la deuda. ¿Están de acuerdo con esos datos? ¿Se entiende o no? Entonces, 1 más la tasa efectiva sería 1 más 0,60. Menos, yo quiero que me quede vigente o seguir adeudando el 50% de la deuda en términos reales, 0,50, que va a multiplicar a 1 más la tasa de inflación del plazo de la operación. Todo esto dividido 0,60. Si alguien me quiere ir ayudando y sacando números, a ver cuánto nos da acá. Acá va a ser igual 1,60. Arriba me da 0,9 en el numerador. Sí, yo ya saqué el 1,50. 1,5 puede ser, profe. Sí, Eso. exacto, 1,5. Entonces vamos a ver cuánto me da el importe a pagar. El importe a pagar va a ser igual. Acá dijimos por los intereses del préstamo, por el total de intereses. Acá es 1,5. ¿Cuánto eran los intereses? 60.000 pesos, ¿se acuerdan? ¿Qué era? 60.000. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? 90.000. 90.000. ¿Coincide o no con lo que hicimos hoy? Veamos. Coincide. Entonces, para eso sirve el coeficiente K, para determinar, y en realidad se lo usa como para proyectar, o sea, cuando uno proyecta inflación, cuánto debería pagar si uno quiere que su deuda se reduzca a tal porcentaje. ¿Estamos? Pero también este coeficiente K tiene otro uso y es para determinar los intereses reales de una operación. Es el tercer método para determinar los intereses reales. ¿Cómo se va a utilizar este coeficiente K con ese objetivo? Espérenme que voy a copiar la formulita. Y les muestro. Cuando uno quiere calcular los intereses reales de una operación, lo que busca es calcular el total de intereses reales de la operación. O sea que el cálculo no tiene por objetivo
que la deuda se reduzca en determinado porcentaje o que quede determinado porcentaje adeudándose. O sea, uno no va a trabajar con el saldo de deuda, no le interesa variar el saldo de la deuda. Lo único que pretende es calcular los intereses reales. Entonces, es como que la deuda no cambia y este B1 pasa a ser 1. ¿Por qué? Porque yo no toco el saldo adeudado. ¿Se entiende? O sea, repito, cuando el objetivo es determinar los intereses reales, se puede, además de los otros dos métodos que nosotros vimos en la unidad 3, hacer el cálculo con el coeficiente K. Para eso se le hace este pequeño ajuste al coeficiente K, que consiste en darle valor 1 al saldo adeudado. ¿Por qué valor 1? Porque yo no voy a modificar el saldo adeudado. No es mi intención modificarlo, porque mi intención es calcular el total de intereses reales de la operación. Entonces, fíjense, al darle valor 1 al B1 de la fórmula, ¿qué pasa? Vamos a sacar paréntesis y fíjense cómo queda. Queda 1 más. Vamos a copiar todo, va a ser más rápido. Le saco el paréntesis al primer término del numerador. Al segundo término, como tienen signo negativo al inicio, el 1 va a quedar con signo negativo y la tasa de inflación también va a quedar con signo negativo. Fíjense que este 1 positivo, este 1 se va, vamos a tacharlo, se va con este 1 negativo. Y en consecuencia me queda que el coeficiente K, cuando yo lo que quiero es calcular los intereses reales, va a ser igual en el numerador a la diferencia entre la tasa efectiva del plazo de la operación y la tasa de inflación dividido la tasa efectiva de la operación. Menos la tasa de inflación. Espérenme que termino de hacerlo con todas las... Todo dividido la tasa efectiva del plazo de la operación. ¿Y cómo lo vamos a utilizar a este coeficiente cuando lo que queremos es calcular los intereses reales de la operación? De la misma forma que lo utilizamos antes. El coeficiente K siempre se multiplica por los intereses, sea para un objetivo o sea para el otro. En este caso, el interés real de la operación va a ser igual al coeficiente K por el interés nominal de la operación. Y vamos a mirar en nuestro ejemplo. Vamos a hacer el cálculo del coeficiente K para el caso de que queramos determinar los intereses reales de la operación. Fíjense, este nuevo coeficiente K va a ser igual. La tasa efectiva de la operación es 0,60 menos la tasa de inflación de la operación 0,40 y va a estar dividido por la tasa efectiva de la operación, que es 0,60. ¿Cuánto nos da este nuevo coeficiente K? 0,33. A ver, no lo hice. Vamos a ver 0,40, 0,60. Sí, da 0,20 dividido 0,60, 0,33333, con todos los que quieran.
Entonces, fíjense, esto va a ser igual a 0,3333, todos los tres que es periódico, así que... ¿Y cómo vamos a calcular el interés real por este método? Vamos a multiplicar ese coeficiente K, que es 0,333 con todos los tres, por los intereses de la operación. El interés de la operación era de 60.000 pesos, ¿se acuerdan? Y esto nos da 20.000 pesos. Vamos a ver si es cierto. Veamos. Fíjense, el monto era de 160.000, el capital ajustado de 140.000, y uno de los métodos decía que el interés real de una operación era igual al monto menos el capital ajustado. 160 menos 140 son los 20.000 pesos que obtuvimos recién. ¿Está entendido? ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? Se entendió, profe. Profe, ¿Sí? Te escucho. ese que quedó uno ahí que dijo usted, o sea, el S sobre B, significa que al final del plazo nosotros queremos que nos quede pendiente lo mismo 100.000 del inicio. Entonces, No. como hubo inflación, digamos, Ah, en sí, valores nominales, por eso. en Como valores, inflación, claro. seguimos teniendo ¿cómo se llama? Deuda. No. ¿Vos decís este uno? Sí, El uno ese que es- puse en ese es el trimestre, segundo. ¿no? ¿A Sí, este uno te referís? sí, ese. Al- Eso lo que significa es que no hay cambios en el valor de la deuda, no importa en qué moneda esté. Acá lo que te interesa es que no vas a hacer ningún tipo de pago a cuenta de la deuda. Entonces, tu deuda en términos reales sigue siendo la misma. ¿Qué significa? Que acá, cuando yo hablo de saldo de deuda, en lugar de poner 70.000, tengo que poner 140.000. No modifiqué la deuda en términos reales. Eso significa ese uno. Acordate que este valor 1 está representando a S sobre B o a B1, B sub 1, que es la simbología final que utilizamos. Y B1, ¿qué significaba? En tanto por 1, la parte de la deuda que quedaba como saldo. En tanto por 1, no en moneda. Acá significaba el 50%, 0,50, porque yo quiero que mi deuda en términos reales sea el 50%. Si yo acá pongo valor 1, va a significar que lo que pretendo es que mi deuda en términos reales siga siendo la misma que al inicio, que no haya cancelación. Por eso se trabaja no con moneda, sino con tanto por uno, digamos, en la forma. Fíjense que si yo a ustedes les dijera que lo que pretendo es reducir mi deuda en un 30%, ¿qué valor le pondrían a B1 ustedes? 0,3. No. ¿Qué es B1? ¿B1 es lo que van a reducir o lo que va a quedar? 0,70. 0,70. Ahí tienen que tener muchísimo cuidado. Porque B1 es el saldo de la deuda, no lo que van a bajar de la deuda. ¿Estamos? Sí, profe. Es un error común ese, por eso les hice la pregunta. ¿Quedó entendido ahora? Todo esto, vuelvo a repetir, y acá se los muestro, lo tienen desarrollado, pero con lujo de detalle en lo que está en el aula virtual. Hasta con ejemplos tienen. Así que les pido que ustedes lo vean, traten de desarrollar los ejemplos ustedes solos para ver si entendieron el tema. Cualquier problema, la próxima clase lo vemos.
Con esto yo finalizo la unidad 8. Profe, una consulta. Sí, cómo no. ¿La tasa que nos dan es la efectiva o vamos a tener que hallar la efectiva? Todo va a depender de cómo se plantee el problema. Si yo acá, por ejemplo, te hubiera dicho que tomé un préstamo de 100.000 pesos durante 6 meses al 18% anual de interés, y bueno, calcularías el monto con interés simple y después la tasa efectiva, o bien directamente vos sabés que la tasa efectiva en el interés simple es I por N, o sea, no siempre vas a tener la tasa efectiva como información. Lo mismo pasa con la tasa de inflación. A lo mejor la operación es a 6 meses y se les dice que la tasa de inflación promedio mensual es el 2%. Entonces van a tener que buscar la tasa de inflación para el plazo de la operación. Siempre, este análisis siempre se refiere al plazo de la operación, eso sí. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a compartir con ustedes otra pantalla. La unidad 9 se titula Empréstitos. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un empréstito? ¿Sintieron ese término alguna vez o no? Sí, profe. ¿Y qué son los empréstitos? A ver, con las palabras de ustedes, no quiero una definición científica ni nada. Algo muy, muy simple. Son títulos que representan una deuda del Estado, ¿puede ser? El empréstito es una deuda. El título es el elemento que representa cada parte. Bueno, les comento, tiene que ver con lo que acaba de decir. El empréstito es un endeudamiento, pero es un endeudamiento de gran envergadura. Es un endeudamiento que generalmente no puede financiarse a través de un banco porque es muy, muy grande el importe y entonces seguramente un banco no nos va a financiar o si nos va a financiar nos va a cobrar una tasa excesiva. Entonces las empresas y el gobierno emiten un empréstito, de manera tal que en ese empréstito van a invertir muchas personas, es decir, muchas personas o empresas van a ser los acreedores del emisor. Este empréstito, como va a tener muchos acreedores, se va a dividir en partes alícuotas, donde cada acreedor es propietario de una de esas partecitas, que se llaman títulos u obligaciones. ¿Se entiende hasta acá? Cuando ustedes por ahí leen, el Estado emitió un bono a 10 años, bueno, cuando hablan de bonos, eso es un empréstito. Cuando una empresa emite obligaciones negociables, eso es un empréstito, porque no hay un acreedor, sino que emite y son muchos los acreedores. Y generalmente ni siquiera suelen estar individualizados, por lo menos los pequeños acreedores. ¿Se entiende lo que les digo? Cuando ustedes van a un banco, bueno, el acreedor es ese banco. Cuando uno emite obligaciones negociables, no necesariamente se conoce quiénes son los inversores en esas obligaciones negociables. Cuando yo digo que el empréstito es un gran endeudamiento, de alguna manera les estoy diciendo que para los empréstitos vamos a aplicar todo lo que conocemos de sistemas de amortización, de evaluación, de usufructo, de nuda propiedad. Es decir, todo lo que vimos hasta ahora se aplica también a los empréstitos. Generalmente, la empresa o el Estado emite un empréstito y se negocia en lo que se llama el mercado de capitales. En el mercado de capitales, la primera negociación que se hace es
cuando la empresa lo emite y se llama mercado primario. ¿Por qué? Porque el empréstito recién emitido lo va a negociar la empresa emisora con los primeros inversores. Supónganse que la empresa negocia. ¿Por qué digo negocia? Porque la empresa va a poner todas las cláusulas y a las que se va a ajustar ese empréstito. Es decir, que va a pagar tal tasa de interés, que va a ser a tantos años, que lo va a amortizar por este sistema de amortización, que lo va a emitir en tal o cual moneda. Va inclusive a indicar quiénes son los bancos, por ejemplo, que lo pueden negociar, es decir, un montón de cláusulas que después vamos a ver. Por primera vez, esa negociación inicial que se va a hacer en lo que se llama el mercado primario, y es allí donde los inversores van a comprar o van a invertir en ese empréstito y la empresa emisora va a recibir el préstamo, que después lo devolverá de acuerdo a lo que ha emitido, o sea, de acuerdo a las condiciones de emisión. Una vez que los primeros inversores adquieren esos títulos o bonos, pueden mantenerlos en cartera o no. Eso ya cada uno hace lo que quiere. Yo invierto en un bono del gobierno, si quiero lo mantengo, o si no quiero, o si en otro momento necesito plata, voy y lo vendo. Fíjense, yo compré un bono del Estado, lo tuve 5 meses, fui, por ejemplo, necesité plata y lo vendí. En esa segunda negociación o tercera negociación, porque de ahí en más se arman cadenas de negociaciones según quien quiera vender y comprar, ya no participa la empresa emisora. Por eso se dice que esas negociaciones posteriores a la primera se realizan en el llamado mercado secundario. ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto significa lo siguiente. Por un lado, nosotros vamos a tener que hacer el análisis del empréstito desde el punto de vista de la empresa emisora. Y eso lo va a negociar, vuelvo a repetir, en el mercado primario. El otro análisis que vamos a hacer es desde el punto de vista del inversor o del inversionista, que podrá ser en el mercado primario o en el mercado secundario. En el mercado primario, si digamos, corresponde al grupo de los primeros inversores, o sea, los que de entrada se relacionaron con la empresa emisora. O en el mercado secundario, si estos primeros inversores quieren vender o si ya vendieron y un segundo, tercero o cuarto inversor sigue comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Eso es en el mercado secundario y también tenemos que hacer los análisis desde ese punto de vista. ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Entienden lo que estoy hablando o es tino básico, chicos? Sí, se Se entiende. entiende, profe. Muy bien, yo ahora les voy a mostrar el material de empréstito, también lo voy a habilitar. Y este tema, por favor, estudien el material que les pongo en el aula. No estudien el libro de Janeski. El libro de Janeski, léanlo, no hay ningún problema, pero no sigue todo el programa. El libro de Janeski está enfocado solamente para empréstitos por el sistema francés, que son los que menos se utilizan en la actualidad. ¿Estamos? Así que estudien del material, que para eso lo armé, para que ustedes tengan un material y puedan estudiar toda la unidad de este material. Bueno, les voy a mostrar ahora los elementos de un empréstito que ustedes, antes de que yo se los muestre, me van a ir diciendo. ¿Qué elementos necesitaríamos para analizar un empréstito? Son los mismos elementos que necesitamos para analizar una deuda. A ver, cuéntenme, ¿qué elementos tendría una deuda? De interés.
Sí, tasa de interés. ¿Qué más? Plazo. Plazo. ¿Qué más? Valor nominal, ¿A qué llamamos valor nominal? el precio futuro. Al precio futuro. ¿Y qué precio futuro tomaría? El de la promesa de pago. Pero estamos de- hablando de del un bono. empréstito. Suponte que una empresa emite obligaciones negociables. Las negociables, los debentures son empréstitos emitidos por las empresas y por el cual emite un empréstito por 1 millón de pesos, que lo va a cancelar a 10 años en cuotas por el sistema americano, o por el sistema francés, o por el sistema alemán, lo que fuera, a una tasa anual del 12%, con cuota semestral. En ese caso, yo estoy dando un valor nominal, o sea, un valor futuro. No, porque tiene tasa ya. ¿Y en qué caso te referías vos? A ver. Bueno, en macroeconomía, por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, podía comprar al gobierno títulos Ujú. públicos. Y ese Ajá. tiene un valor futuro fijo, digamos. Y bueno, ellos mediante comprar o vender pueden cambiar el tipo de interés. Muy bien, ese es uno de los tipos de empréstito. Ahora que me diste el ejemplo, está muy bien. Ese es uno de los tipos de empréstito, pero vamos a hablar en general de los elementos. Por un lado, como ustedes dijeron, tiene una tasa de interés, tiene un plazo, tiene un sistema de amortización o de cancelación, tiene un momento de inicio, tiene un valor inicial, es decir, no un valor inicial, sino un valor de emisión escrito, es decir, la empresa o el Estado que emite empréstito por 1 millón de pesos, como yo les dije recién. Ese millón de pesos que para nosotros puede ser, en el ejemplo que yo les di, un valor actual, porque lo es, fíjense, si emite 1 millón de pesos a cancelar en cuotas por el sistema alemán, ese millón, en teoría, es el valor con el cual ustedes calcularían las cuotas. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sería el valor con el que ustedes calcularían las cuotas? ¿Alguien que responda? Sí, profesora. Claro que sí. Emite por 1 millón que va a cancelar por el sistema alemán a una determinada tasa, las cuotas que va a ir amortizando después, o las cuotas que va a ir pagando en concepto de amortización de intereses, va a hacer el cálculo en base a ese millón. Pero, ¿qué ocurre? En la terminología de empréstito, ese millón que nosotros lo vamos a indicar con la letra B mayúscula de valor actual, el nombre que recibe es valor nominal del empréstito. Por eso al alumno que hoy me respondió le pregunté por qué lo llamaba valor nominal. Porque el valor nominal es el valor por el cual emiten el empréstito. En el ejemplo que yo acabo de darle, o sea, es como el valor escrito en el empréstito. Pero en el ejemplo que yo les di es un valor actual. En el ejemplo que dio el compañero de ustedes es un valor nominal realmente. Pero se llama valor nominal. Porque todo lo que es empréstito tiene una terminología muy específica. Las cuotas ustedes las van a calcular con esa tasa prometida o que aparece o en la ley de emisión del endeudamiento del empréstito, si es el Estado, o en las condiciones del empréstito fijadas por la empresa. Pero ¿qué ocurre? Los empréstitos se negocian en el mercado. Uno puede emitir un empréstito por 1 millón de pesos, pero cuando se negocia en el mercado, puede o no recibir 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque la negociación en el mercado es ley de oferta y demanda. Entonces,
Son los inversores los que en definitiva van a decidir si van a pagar ese millón por el empréstito o van a pagar menos, más o menos. ¿Estamos? ¿Cómo es la hora del práctico? Los dejo acá y el viernes vamos a continuar con empréstito. Viernes y lunes tenemos para dar empréstito. Y por favor no se dejen estar con el estudio, porque nos falta tanto para el parcial y espero que todos aprueben. ¿Estamos? Son las 1:30, así que vayan al práctico, por favor, que hace falta.